Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente en este espacio a través del amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy miércoles 8 de marzo del año 2023. De verdad, muchísimas gracias. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Y hoy nos acompaña en la entrevista el exgobernador del estado de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien, vía telefónica nos ha aceptado esta llamada y a quien le agradezco la oportunidad de la entrevista porque hay muchos temas que platicar, que compartir. Ulises Ruiz, muy buenas tardes, ¿cómo estás, exgobernador? Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Bien, por acá por Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Fernando. Oye, pues muchos temas que platicar, muchas cosas que compartir. Hace unos días estuviste en Coatzacoalcos, hace unos días estuviste aquí en la región sur del estado de Veracruz. Y hoy 8 de marzo, antes de entrar a este tema tan importante que tú traes y con el que andas recorriendo prácticamente todo el país, Ulises, preguntarte, hoy es Día Internacional de la Mujer, ¿qué comentario tienes en este día tan importante, exgobernador? Bueno, hoy salen muchas mujeres, cientos de miles de mujeres a marchar. Yo te diría más bien a protestar, porque hay muy poco que festejar ante esta feminicidios que no cesan, violencia contra las mujeres, un profundo desprecio del presidente López Obrador con estos grupos de mujeres de diferentes expresiones que lo que hacen es reclamar sus derechos, la igualdad. Me parece que es un día sumamente importante porque las mujeres han logrado todo por ellas. Sí. No hay nadie que haya impulsado, ellas hacen su lucha, ellas están abriéndose paso, ya tienen cierta representación en congresos, ayuntamientos, pero sigue la discriminación, no ganan igual que los hombres, siguen violentando a las mujeres en comunidades, en colonias, y no podemos parar, parece, Fernando, hasta que esto se haga una realidad. La igualdad de la mujer en toda la extensión de la palabra, la oportunidad de las mujeres, además han demostrado con creces que son muy eficientes, que son muy inteligentes, que están preparadas, que llevan no solo los hogares, el trabajo, la preparación, impulsan proyectos. Hay que empoderar a la mujer en toda la extensión de la palabra. Claro. Por eso celebro. Hay gente que no les gusta las manifestaciones, las marchas, en algunos casos incluso las pintas molestan, pero es tal la indignación que sufren ellas, es tal la violencia en contra de ellas, que están indignadas y se manifiestan y se desfogan porque no van a parar con su lucha. Yo comparto esa lucha en este día de celebración mundial del Día de la Mujer, pero que te repito, para mí es una asignatura pendiente. No hay la voluntad del gobierno de la República por parte de López Obrador de tratar con ellas. Hay un profundo desprecio, las etiqueta como si fueran movimientos cualquiera, no dimensiona la gravedad de que se esté violentando los derechos, de que se estén violentando los derechos humanos, que se esté atentando contra las mujeres, y hay que hacer toda la fuerza del Estado para que no sucedan este tipo de actos como los que suceden hoy en el país. Claro, sí, definitivamente el país atraviesa un momento difícil para las mujeres. Sin embargo, creo que, como bien dices, la mujer representa algo muy importante también en la vida política del país, y en este sentido, pues parece ser que la lucha va a continuar, y qué bueno que tú tienes esa opinión y qué bueno que tienes esa
esa apreciación hacia las mujeres que en realidad juegan un papel político muy importante hoy en día, repito. Oye, después de esto, desde luego que para mí se me hace muy importante, como bien señalas, no una celebración, sino que debemos de unir el esfuerzo para que la mujer, pues al final de cuentas, tenga las mismas condiciones de igualdad y de equidad de género, como lo que se busca constantemente con diversas manifestaciones y que lo llevan a cabo justamente porque no se está dando actualmente tampoco. Ulises, hay un hartazgo. Hay un hartazgo, ya entramos en un terreno en el que yo te quiero preguntar, hay un hartazgo social muy marcado, muy fuerte, casi se me hace incluso más fuerte que en el 2018, que llevó a los ciudadanos a pensar en un verdadero cambio. Hay un hartazgo hacia los partidos, hacia los políticos también, Ulises. Yo te quisiera preguntar, la marcha de noviembre, lo que acaba de suceder en el Zócalo capitalino, ¿qué nos indica? ¿Qué rumbo está tomando el país en este momento políticamente hablando, Ulises? Te agradezco la oportunidad de que platiques con nosotros y coméntanos sobre este tema tan interesante, que yo creo que estamos viviendo una situación en la que los ciudadanos cada día también se politizan más, y yo creo que hay una mayor participación, Ulises. Así es, Fernando. A mí me parece que los partidos están totalmente desprestigiados, todos, incluido Morena y su presidente. A mí me parece que están rebasados ya por la sociedad. Estas manifestaciones que vimos, la primera en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, en varias capitales, en varias ciudades de México, las manifestaciones que vimos en el Zócalo hace 1 o 2 semanas, y en muchas ciudades de México y ya del extranjero incluso, pues es eso precisamente. La sociedad ya despertó, la sociedad ya tomó las calles, la sociedad está buscando cómo participar ante el desprestigio de los partidos políticos, ante el contubernio que tienen los partidos políticos, que hoy son el problema, no la solución de los problemas de México, sí. Fernando, y ahí sí todos yo te pudiera decir, no han resuelto los problemas principales del país. La inseguridad no se ha podido resolver, ha crecido como nunca en la historia. El país está violento y el presidente dice que van bien las cosas. El presidente parece que vive en otro país o en otro mundo. Sí. Pero el país está totalmente violentado. El presidente se pasa 1 hora diciendo que no hay terrorismo, y todos los actos que hace el crimen organizado es terrorismo. Tirar cuerpos, cabezas, colgar cuerpos en los puentes. Eso es terrorismo. En lugar de que impulse para que cualquier estado pueda combatir al narcotráfico y la delincuencia organizada, se la pasa defendiéndolos. Hay señalamientos en Estados Unidos incluso de que tiene colaboración con grupos de la delincuencia organizada. Sí. Entonces, por decirte, en la seguridad, en la economía es lo mismo. Acaba de llegar una inversión importante, Tesla, a Nuevo León. El presidente Marcelo Ebrard y Claudia lo único que hicieron fue estorbarla. Afortunadamente el empresario se sostuvo y va a hacer la inversión. Sí. Ya teníamos al presidente amenazando que no le iba a dar los permisos, que se instalaran donde él quiere que se instalen. No tienen ni idea de cómo desarrollar la inversión pública, la inversión de la iniciativa privada, que es la que invierte el 90% de lo que se invierte en el país, la nacional y la extranjera. Entonces, ausencia total de proyecto en economía. En la salud, desecho el sistema de salud. Solo por decir esos temas, por no hablar de la educación, atacando a la Universidad Nacional Autónoma de México, atacando a los que aspiran a prepararse. Entonces, yo creo que
No puede seguir México así, pero los partidos están totalmente desprestigiados. Así Por es. eso toma importancia las candidaturas independientes. Oye, Toman importancia. sí, claro. Oye, justamente eso es lo que te quiero preguntar, Ulises. Mira, el tema que tú estás tratando es un tema de verdad algo, que yo creo que merece la pena ampliar un poquito este panorama que tú nos explicas hoy, que tú, nos haces el favor de comentarnos, porque, a ver, yo estoy viendo a una oposición. Yo estoy viendo a los partidos políticos, más allá de rebasados, que yo creo que sí lo están, pero estoy viendo a una oposición totalmente callada, Ulises, ante lo que está sucediendo el día de hoy. Es algo que de verdad llama mucho la atención y que pudiera estar prácticamente dándose una situación como pues de intimidación por parte del Ejecutivo, pues al ver a estos partidos políticos y a los dirigentes que callan ante los hechos que están sucediendo. Si me permites, o si me gustaría mucho que me platicaras de esto, y ahorita entramos al tema de las candidaturas independientes, por favor. Mira, sin duda la oposición, una parte de ella las tiene cooptadas, López Obrador, los tiene amenazados a los dirigentes, pues porque tienen cuentas pendientes en sus estados. Entonces los amenaza con meterlos a la cárcel. No los mete a la cárcel porque conviene que estén ahí, pero en el caso de Alito, de Moreira, de Murat, deberían estar en la cárcel, hombre. Pues hay desvíos probados de recursos económicos. Ellos dicen que es persecución. En realidad, si el presidente cumpliera con la ley, ya estarían en el bote estos dirigentes, pero como le sirven, prefiere tenerlos amenazados para que hagan lo que él quiere. Claro. En el caso de Acción Nacional, pues está muy desdibujado, confrontado. El golpe de la detención y el que haya sido juzgado García Luna culpable, pues le pega a Acción Nacional, que desde mi perspectiva debió haber salido a enfrentar ese problema y señalarlo. Claro. Es tan fuerte y poderoso y está tan metido el crimen organizado que hasta cooptaron a un secretario de Estado. Sí. Eso no nos debe asustar, pues el crimen organizado no es nada sencillo, lo tienes que combatir de frente, y en ese combate, en esa lucha para darle paz a los mexicanos, pues obviamente habrá mandos cooptados, se van a meter con quienes están coordinando todas las acciones de seguridad. Se habla incluso de algunos militares cooptados, se habla secretarios en los gobiernos estatales. El secretario del gobierno estatal de Tabasco, cuando Adán Augusto era gobernador, lo señalan como integrante de un cártel. Entonces, pues está muy difícil combatirlos, que están coludidos con el crimen organizado. Entonces, hay que hacer cambios radicales en esa materia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los partidos se quedan callados, no critican, los partidos no están en el debate nacional, los partidos están en el pleito de sus dirigencias, de quién se queda con las pluris, cómo acomodan a la familia, a los prestanombres, cómo se salvan de la cárcel, ¿sí? El PRD tiene que hacer un enorme trabajo de reconstrucción, pues porque fue el partido más golpeado con el nacimiento de Morena. Claro. Entonces, me parece que ese tipo de oposición es muy difícil que se construya rumbo al 2024, sí, para enfrentar a López Obrador, sí, y sus corcholatas. Por eso la importancia de las candidaturas independientes. La sociedad ya está en la calle. Sí. La sociedad ya no tiene miedo de salir a la calle a protestar. La sociedad ya se decidió tomar la defensa de organismos que los partidos se quedan muy tenues en esa defensa. La sociedad puede encabezar las candidaturas independientes. Va a haber 1,800 elecciones. Puede haber muchas presidencias municipales, sindicaturas, regidurías, diputaciones locales, federales, senadurías, candidaturas a los 9 gobiernos estatales, ¿sí?, de candidatos independientes. Por eso yo estoy trabajando esa vía, por eso la gira. Sí. Estamos hablando, además, de campañas inteligentes, no costosas, que no requieren el dinero que se gastan de impuestos de los mexicanos. Estamos hablando de ir a convencer a la gente que no está cooptada por el presidente a través de los cuervos
coalición o acuerdos de la nación o como les llaman, sí, que están trabajando donde cooptan a la gente, la cooptan, claro, la amenazan. Estamos claro, hablando de más de 60 millones de mexicanos que van a decidir el rumbo del país en el 24, que no viven del gobierno, que no reciben programas sociales, que no aceptan cohechos, que no se dejan comprar el voto, que no se dejan acarrear. Y esos son mucho más que los acarreados de López Obrador. Tenemos todo para ganarle en el 24 si logramos que la sociedad encabece candidaturas independientes, hombres, mujeres, profesionistas, productores, todos los que no viven del gobierno pero que se afectan con las políticas del gobierno. Tenemos todo para hacer un gran movimiento que derrote y sepulte las trampas, el usar recursos públicos, el usar dinero del crimen organizado por parte de Morena y sus candidatos, de estas corcholatas que quieren imponer que lo único que están haciendo es recorrer el país armándole eventotes que se hacen con recursos públicos de los gobiernos estatales y municipales. Entonces, a mí me parece que es muy claro lo que está sucediendo. México no puede seguir así. Se necesita un cambio profundo. Está la sociedad civil, está el instrumento de las candidaturas independientes. Es cuestión de que se animen, que participen. Afortunadamente ha despertado interés y varios en este recorrido que estoy haciendo por 166 municipios, donde está concentrado cerca de 60 millones de electores mexicanos. Estamos hablando con muchos profesionistas, productores, hombres, mujeres, y hay interés. Vamos a seguir construyendo esto juntos. Justamente los que despectivamente son llamados aspiracionistas por el presidente, ¿no? Que son los que componen una gran mayoría también que pueden hacer la gran diferencia rumbo a la elección del 2024. Ulises, ¿crees que hay condiciones para las candidaturas independientes? Recuerda que en la elección pasada rumbo a la presidencia de la República ya hubo un ejercicio de esta naturaleza y pues tú viste en qué terminó todo esto. Por eso yo te pregunto, ¿crees que hay las condiciones para esto que hoy tú estás proponiendo y con lo que recorres el país justamente para concientizar sobre este tema tan importante que son las candidaturas independientes? ¿Crees que están dadas las condiciones? Todas las condiciones, Fernando. Mira, nunca había habido esta crisis de partidos políticos, nunca había estado tan sometida la oposición al presidente, o enfrentada y confrontada, desgastada. Primero, esa es la gran diferencia. Sí. Segundo, nunca había estado el país tan violento. Hoy los balazos están llegando a las familias en todo el país. Sí. Nunca se había vivido esta situación de excepción en el país. Estamos en manos del crimen organizado. Nunca había habido una recesión económica como la que se está viviendo en México. No hay generación de empleos porque la iniciativa privada está perseguida y tiene miedo de invertir. Nunca el sector salud había estado tan reventado. Les aumentaron programas sociales a la gente que vive en pobreza, pero hoy tienen que pagar sus medicinas, gastan más de lo que reciben. Hoy la canasta básica, y lucen ellos que aumentaron mucho el salario mínimo, pero aumentaron 100 veces la canasta básica. Hoy compran menos que antes con el salario mínimo. Entonces, hay condiciones porque hay mucha inconformidad, el mal manejo de la pandemia, 750,000 muertos y todos los familiares de esos muertos, más de 160,000 muertos por el crimen organizado de los abrazos no balazos. Ahí están las familias, los papás de los niños con cáncer que se están muriendo por falta de medicina, tienen razones para detener y votar en contra de este gobierno que está entregando muy malos resultados. La violencia, todo eso son motivadores de buscar un país en paz, un país que esté desarrollándose, un país que se vuelva una primera potencia mundial, que México tiene para hacerlo. Y esas condiciones hoy dan la posibilidad real de que con candidaturas independientes fuertes se pueda ganar la presidencia de México, el Congreso Federal, senadores, diputados, gubernaturas, los congresos locales y las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.
Creo claro. que este es el tiempo de los ciudadanos, ¿eh? Sí, oye, pero pareciera que, digo, a mí se me hace, de verdad, se me hace muy interesante lo que estás platicando. Estamos hablando con Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, quien hoy recorre el país concientizando sobre precisamente las candidaturas independientes. Pero a mí se me hace, Ulises, a mí se me hace que lo tuyo, siento yo, no lo sé, a lo mejor dentro del trayecto o dentro del camino que vas recorriendo se sumarán más voces, pero la voz que escucho yo el día de hoy, pese al enorme esfuerzo que estás haciendo, es pareciera una voz en el desierto, porque no hay un acompañamiento justamente de otros actores políticos que pudieran estar interesados en algo que a mí la verdad se me hace muy viable en ese sentido. Las candidaturas independientes son importantes y yo creo que habría que preguntarse también si esta voz que tú estás hoy levantando pueda ser escuchada por otros actores políticos, Ulises. Más que por actores políticos, Fernando, por la sociedad. Estamos hablando con productores. Yo no estoy buscando a los políticos, ¿eh? Esto no quiere decir que haya políticos de trayectoria limpia, no les den espacio en sus partidos y puedan ser candidatos independientes. Eso no es remoto. Pero el público realmente es muy de sociedad civil. Por eso a mí no me ves en las cúpulas, ni voy a andar ahí. Yo estoy construyendo desde abajo. Sí, sé que cuesta mucho trabajo, que no están acostumbrados a las candidaturas independientes, que hay mucho mito en torno a las candidaturas independientes, pero por algo se empieza, Fernando, y te repito, yo veo que hay gente que está interesándose mucho. Hay prácticamente asociaciones de candidaturas independientes en todos los estados de la República y nos estamos juntando. La idea es no hacer lo que hacen los políticos, irse a encerrar con el gobernador, saludarlo, tomarse una foto con los políticos de siempre. Pues eso es lo que nos llevó a la derrota, eso es lo Claro. que nos llevó al desprestigio. Entonces yo no quiero más de lo mismo. Yo creo que puede ser una combinación entre políticos de trayectoria limpia con mucha gente de la sociedad, iniciativa privada, ganaderos, productores, un sinnúmero de gentes que hoy viven en la inseguridad y en la falta de oportunidades precisamente por la mala política económica del gobierno de la República. Entonces vamos, los que más interesan siempre son gentes de la sociedad civil, hombres y mujeres. Y son campañas que van a caminar mucho. Vamos a territorializarlas porque no se trata de gastar dinero y los impuestos como los desvía López Obrador para Morena. No se trata de hacer trampas como las que está planteando con estos ataques al INE. Se trata de que la sociedad decida y sepulte cualquier trampa que se quiera hacer Claro. en el 2024. Yo creo que hay toda la viabilidad, Fernando. Ok, oye, a mí me llama mucho la atención, Ulises, ¿cómo es que das este paso? Digo, a lo mejor igual estuvieras muy cómodamente en alguna playa paradisiaca ya de tu estado, ¿no? Tan bonitas playas. ¿Cómo das este paso, Ulises, para insertarte en esta nueva ruta política que has decidido tomar cuando tranquilamente pudieras estar disfrutando de la familia, de los hijos? ¿Cómo te decides a dar este paso en un momento tan crítico, tan difícil? ¿Cómo surge esto? A mí me llama la atención, a mí me gustaría que nos los platicaras, porque realmente yo creo que hoy los ciudadanos están escuchando y quieren conocer un poco más, porque tú fuiste exgobernador de un estado como es Oaxaca, un estado bello también, muy, muy bonito, muy hermoso, en donde yo creo que tampoco hiciste muy mal papel, no hiciste un mal papel, pero a ver, ¿cómo decides dar este paso, Ulises, para insertarte y complicarte, diría yo, la vida nuevamente, ¿no? Bueno, creo que se nos cayó la llamada. Sí, se nos cayó. Espérame. Espérame. Está ocupado.
disponible. Sugerimos llamar. Se nos cayó la llamada, estábamos platicando con el exgobernador Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, amigos cibernautas. Se nos cayó la llamada, se nos cortó la llamada, pero bueno, Ulises Ruiz anda promoviendo en todo el país las candidaturas independientes. Una interesante charla que sosteníamos con él. Vamos a intentar recuperar la llamada, pero sí. Hablamos y nos platicó él de que en este momento los ciudadanos tienen mayor conciencia de lo que está sucediendo ante el fracaso, ante los errores que se están viviendo en materia de seguridad, en materia de economía, en materia de salud. Y bueno, eso pues realmente ha impactado en la vida de los ciudadanos que hoy pudieran hacer pues la diferencia de decidirse a participar en las candidaturas independientes. Así que, bueno, vamos a intentar hacer nuevamente conexión con Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca. La verdad, a mí se me hacía muy interesante la plática, porque íbamos a entrar al tema de justamente de esto, cómo decide él incursionar cuando pudiera estar tranquilamente en su casa, con su familia, cómo decide dar este salto para complicarse nuevamente la vida, ¿no? Y meterse en esta ruta política buscando la candidatura independiente rumbo a la presidencia de la República. Como él mismo dice, primero con los ciudadanos, platicando con los ciudadanos a que participen sobre esta posibilidad y esta opción que son las candidaturas independientes, y posteriormente, si la oportunidad se le da, como él ha platicado, pues buscar justamente ser candidato a la presidencia de la República ante un gobierno como el de López Obrador, que ha habido un rotundo fracaso en varios rubros muy importantes, repito, como es el de salud, como es el de seguridad, como es el de economía, donde en materia de seguridad, como lo dijo el exgobernador López Obrador, prácticamente tiró la toalla. En materia de economía, hoy más que nunca las cosas están más caras. En materia de salud, reventó prácticamente el sistema de salud. La gente no tiene para los medicamentos, va a un hospital, le dan la receta, tiene que comprarla, no hay dinero que alcance en este momento. Y bueno, qué lamentable situación estamos viviendo hoy en día. Y pues esto es lo que estábamos platicando con Ulises Ruiz, de justamente lo que estábamos platicando con él. Lamentablemente se nos cortó la llamada con Ulises Ruiz. Era una entrevista muy importante vía telefónica, a mí se me hacía muy importante, así que quedaron muchas cosas en el tintero, no logramos recuperar la llamada. Nos manda a buzón y difícilmente parece ser que vamos a volver a hacer contacto con Ulises Ruiz, a quien pues la verdad le agradezco mucho la oportunidad de la entrevista. Se me hace un excelente personaje que puede dar la sorpresa, además de que en el estado de Oaxaca, cuando gobernó bien, no lo hizo mal. Y yo creo que nos perdimos la oportunidad de escuchar lo que tenía que decir. Sobre todo porque fue senador, fue diputado federal, fue diputado local, fue gobernador en tiempos en los que militó dentro del Partido Revolucionario Institucional. De ahí tuvo diferencias con Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI. Él hacía cuestionamientos, no estaba de acuerdo en varias cuestiones que estaban sucediendo. Lo acusaron de dividir al partido. El Consejo Político Nacional decidió expulsarlo. Él trazó otra ruta, otro rumbo para seguir en la política, y como le platicaba yo hace un momentito a usted, bien podría haber estado en su casa tranquilamente en las paradisíacas playas allá de Huatulco, de
su estado, que son muy bonitas, son muy hermosas, muy bellas playas, y no, Ulises Ruiz decidió entrar nuevamente a la arena política. Así que políticos, dicen por ahí que los políticos, no hay político muerto, solamente que estén bajo tierra, pero no sé si se ha dado cuenta, pero muchos de los políticos que han dejado de ver o se dejan de ver por varios años, de repente surgen nuevamente. Está sucediendo mucho con Morena, donde ha venido rescatando a muchos priistas, que son los que han venido ayudando, entre comillas, a este mal gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación. En fin, le agradecemos mucho a Ulises Ruiz la oportunidad que nos dio de platicar con él. Desgraciadamente ya no pudimos seguir hablando con Ulises, se nos cortó la llamada, en fin, ha sido complicadón. Imaginamos que anda fuera, anda en algún lugar donde no entre muy bien la señal, pero le agradecemos mucho la oportunidad. Yo creo que habrá tiempo de poder platicar nuevamente con él. Muchas gracias a Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, con quien tuve la oportunidad de platicar, pues como unos 20 minutos creo yo que platiqué con Ulises Ruiz. Y no entra la llamada de Ulises Ruiz. Vamos a tratar de posteriormente platicar con él. Yo le agradezco mucho a ustedes, amigos cibernautas, que me hayan acompañado en esta entrevista. Desafortunadamente ya no pudimos seguir platicando con Ulises Ruiz. Era una plática muy interesante. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos a escuchar, nos vamos a ver en nuestro siguiente programa, en nuestra siguiente emisión. Que tengan ustedes una excelente tarde. Hasta pronto.